Bueno, vamos a hablar ahora de Frank Sinatra, encantador, porque está el autor de este libro. ¿Se ve bien ahí? Sí. Operación Sinatra, la historia secreta de la visita de La Voz, como se lo llama Sinatra, a la Argentina. Diego Mancusi, muchísimas gracias por estar aquí. Coautor junto con Sebastián Grandi, dos periodistas que investigaron un hecho sucedido en 1981, que muchos lo recordamos, la llegada al país de una gran estrella como Sinatra y todos los mitos que se tejieron. Y cuán emblemática de la Argentina de ese momento, de la dictadura, era el presidente Viola, ¿no? Viola, exactamente. Viola. Cuán emblemática se convirtió toda esa empresa de traerlo a Sinatra de lo que sucedía en Argentina. Bueno, a partir del hecho artístico de la llegada de Sinatra, con mi coautor empezamos a tirar los hilos de esta historia y nos encontramos con que había una historia muchísimo más compleja que tenía que ver con la realidad del país en ese momento, con la realidad económica. Veníamos de una devaluación de un 400% en 6 meses, muy agitado en lo político desde ya. Estamos hablando de la dictadura, del gobierno, del breve gobierno de Viola. Estamos hablando de política internacional. Sinatra tiene una relación muy fluida con Ronald Reagan, reciente presidente de Estados Unidos. Actor también. Actor también, se conocían de Hollywood de los años 40. Entonces fuimos dándonos cuenta de que había una trama que tenía que ver más que con una llegada de un artista de Argentina, con la llegada de una especie de embajador sin cartera de Estados Unidos a la Argentina. A mí me parecen particularmente atractivos las investigaciones que se concentran en un año que por algún motivo resulta emblemático de alguna época de la Argentina, en el caso de la Argentina, y en relación a los años 70 y a la dictadura. Como hay tanto sesgo en la reconstrucción de ese pasado, es muy interesante cuando los investigadores se concentran en un hecho y en un año. Este libro me parece que tiene algo de eso. ¿Por qué para la dictadura un personaje como Sinatra podía ser viable? Digamos, podía ser interesante que viniera. Tenía que ver con muchas cuestiones. Por ejemplo, la junta militar anterior a la de Viola había intentado traer a Sinatra como invitado del Estado. O sea, lo había intentado contratar directamente ellos. Ronald Reagan tenía muy en claro que mandar a Frank Sinatra a hablar con el presidente argentino, con el dictador en ese momento, tenía mucho más peso que mandar a cualquier diplomático común. Claro. Y por eso fue que terminaron reuniéndose en la Quinta de Olivos. Nos contaba el fotógrafo presidencial, Víctor Ruggé, que sigue siendo el fotógrafo presidencial, que en ese momento la Quinta de Olivos no era como pasó después de los 90, que era un lugar de circulación, si se quiere, más frívola. En ese momento, cuando uno iba a Olivos, era para hablar algo importante, y en ese momento se juntaron a puertas cerradas en una reunión de la que trascendió muy poquito Frank Sinatra con Viola. Así que eso era parte de esta historia política. ¿Por qué no prosperó esa intención de la gestión anterior a Viola de traerlo de manera oficial a Sinatra? ¿Qué reparos hubo? Porque todavía no estaban dadas las condiciones. Sinatra no era un artista que uno lo contrataba, arreglaba un gallete y lo contrataba. Tenían que estar determinadas condiciones que manejaban sus abogados, sus apoderados. Sinatra baja a Sudamérica por primera vez en el año 80, hace un Maracaná. El show con entradas pagas más grande hasta ese momento, un título que le arrebata Paul McCartney en el mismo estadio unos años después, recién. Y a partir de eso, Sinatra, en la única nota que le hicieron en la Argentina, mientras estuvo en la Argentina, dice que finalmente se dieron las condiciones como para que, las condiciones políticas, habla de las condiciones políticas, sociales, incluso habla de lo que él llama la subversión. Dice... Sí, que en ese momento finalmente se dan todas las condiciones como para que pueda bajar a la Argentina. ¿Y qué dice de la subversión? ¿Que estaba controlada? ¿A qué se refiere? Plantea una situación de estabilidad política que no, según sus palabras, no se habían dado antes, como para que él pudiera desembarcar en un país ordenado, digamos, según sus palabras. Es muy interesante el panorama que describís, porque por un lado hay una historia política y por otro lado hay una historia musical. Es decir, hemos naturalizado la visita de grandes cantantes y grandes grupos musicales a la Argentina, y eso queda inaugurado de alguna manera por Sinatra. Sí, fue la primera gran estrella que vino a Argentina, si no contamos a Queen, que vino unos meses antes, también en el año 81. El gobierno de Viola propició esa llegada de artistas internacionales de alguna manera como una forma de
abrir a la Argentina al mundo, era parte de la agenda de esa administración, tratar de salir del ostracismo que impuso la administración Carter en Estados Unidos con la crítica por los derechos humanos en Argentina, ¿no? ¿Se sabe qué mensaje trajo Sinatra del gobierno americano para la Junta? Eso es un misterio que surca todo el libro. Nuestra fuente, una de nuestras fuentes más directas fue quien fue socio de Palito Ortega en esto, que es Ricardo Finkel. Y Ricardo Finkel nos habló muy libremente de todo lo que tuvo que ver con Sinatra desde mucho antes de que llegara incluso, pero fue muy terminante en no querer contarnos de qué se trataba específicamente ese mensaje. A partir de la investigación nosotros reconstruimos una posibilidad cierta de lo que pudo haber sido ese mensaje, pero el mensaje en sí, de los implicados, nadie quiere revelarlo directamente. Y la hipótesis de ustedes, reconstruida en la investigación, una oración, decime sin spoilear el libro. Tiene que ver con las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Argentina y con cierta participación en la lucha anticomunista de Argentina. ¿Sinatra era un agente de la CIA? Sí, es increíble que... ¿Esto es cierto? Sí. No se suele pensar que es como una especie de conspiranoia o un mito, y sin embargo está muy documentado. De hecho, su propia hija, Tina Sinatra, lo cuenta en su autobiografía. Dice que en los 70, cuando tenían que encontrar a su padre, lo que tenía que hacer era llamar a la Casa Blanca, y que en la Casa Blanca lo rastreaban a donde estuviera del mundo y lo contactaban con ella. Lo hizo para probar un par de veces para ver si funcionaba. Efectivamente, lo contactaron. Había un GPS de la Casa Blanca para detectar dónde... Lo encontraban enseguida. Ahora, es que figura tan particular la de Sinatra, ¿no? Estas relaciones tan dilemáticas con el poder de Estados Unidos y estas gestiones que hace con gobiernos dictatoriales. También vino a hacer una gestión de negocios, ¿no? Él era un hombre muy vinculado con negocios cuestionables en Estados Unidos, como el de los casinos y las mafias, ¿no? ¿Qué hizo en Argentina en relación a eso? Fue uno de los datos más interesantes que reveló la investigación, porque no se habla del tema desde ese momento prácticamente. Sinatra vino con un enviado del Caesar Palace a la Argentina. El Caesar Palace era quien lo contrataba a él en ese momento. Acababa de recuperar la licencia para manejar casinos. Y trajo a este representante del Caesar Palace y le armó una reunión en el casino de Mar del Plata. La idea era que se blanqueó desde un lado de que querían organizar una pelea de Sugar Ray Leonard, pero la verdad es que se hablaba de que... box también ahí, exactamente. ¿No? Claro. Pero que se hablaba de que podía llegar a terminar regenteando de alguna manera el casino de Mar del Plata. Y no solo eso, al llegar a Argentina también le ofrecieron comprar un casino en el Chaco, cosa que no prosperó. Qué curioso. Rol de Palito Ortega en esta historia, porque también hay un montón de versiones de que con este negocio de traerlo a Sinatra se fundió. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Es cierto, la verdad es que Palito Ortega fue el socio financista en esta gesta. Ricardo Finkel fue la persona que gestionó todo desde los 70, principios de los 70. Palito firma un contrato en dólares en febrero del 81, y entre febrero del 81 y agosto, que es cuando viene Frank Sinatra, el peso se devalúa un 400%, con lo cual ese contrato se vuelve completamente impagable. Y no solo eso, las entradas para las cenas shows del Sheraton, que eran las más lujosas, costaban $1000. Y esos $1000, más allá de que eran muy difíciles de pagar, muchos empresarios le decían, esto nos lo cuenta Palito cuando lo entrevistamos, que no querían ir porque después cómo podían negarle un aumento de sueldo a sus empleados, por ejemplo. Cómo podían salir en una foto saliendo del Sheraton con entradas a $1000 y despedir gente. Un pudor que a esta altura parece ingenuo, pero que en ese momento estaba firme. ¿Cómo lo recibe la gente a Sinatra? ¿Hay un festejo por la llegada de semejante figura y resistencia? ¿Cómo se recibe? Fue un acontecimiento que paró el país en ese momento. La gente se ubicaba a los costados del camino entre Ezeiza y el Sheraton para verlo pasar, para ver el auto pasar. Para que quede claro, el fin de semana que cantó en el Luna Park, Boca estaba por salir campeón. Estaba a un punto de salir campeón, y sin embargo uno, cuando revisa las tapas de los diarios, tiene más presencia Frank Sinatra como visitante en la Argentina que Boca. Fue algo comparable con lo que pasó cuando llegaron los Stones por primera vez a la Argentina, algo que trasciende el mero hecho musical y se convierte en un acontecimiento popular. Pero también hubo un concierto, un show anti-Sinatra, ¿no? Exactamente, eso fue cierto grupo de cultura, si se quiere, progresista,
la revista Humor, Obras y La Trastienda organiza un festival que quedó conocido como Anti-Sinatra, pero en realidad se llamó de la música popular argentina, con artistas de todo el país en obras, Manal, Spinetta, Víctor Heredia, Facundo Cabral, muchísimos artistas más, y el debut en Buenos Aires de la Trova Rosarina, de Baglietto con Fito Páez, un Fito Páez adolescente casi. Claro, claro, qué interesante cómo se van interconectando, ¿no? La llegada de Sinatra, la música argentina, el movimiento de la música nacional. ¿Qué relación? Porque claramente señalás que Palito Ortega tuvo un rol del capitalista, ¿no? Que pone el dinero. Ahora, Palito Ortega tenía una relación aceitada con ciertas figuras del gobierno de facto. ¿Eso pesó también para que el traerlo a Argentina fuera más fácil? En realidad, lo que pasó en ese momento fue que fue una pregunta que nos hicimos nosotros como autores también, teniendo en cuenta que Palito tenía cierta cercanía con el poder y que era un empresario importante, como nadie le avisó, como nadie le dijo que se venía una devaluación tan grande, como no tuvo los recaudos. No tuvo el dato, ¿no? Claro. No. La investigación nos mostró que lo que pasó fue que los dos socios terminaron de alguna manera cerca de distintas partes del poder. Terminaron jugándosela con distintas partes del poder y finalmente la que elige Palito no es la que termina pudiendo ayudarlo de alguna manera. Por eso es que es cierto que la plata que se dice que la perdió, fueron más de $2 millones. Claro. A de esa época, ¿no? Sí, casi $4 millones. Claro, claro. Sinatra era un hombre grande, ¿no? Tenía 65 años. 65 años. ¿Qué representaba para el mundo del espectáculo y de la música, y sobre todo en América Latina y en Argentina? ¿Qué era Sinatra? Sinatra fue el primer ídolo adolescente. Sinatra en los 30, en los 40, mucha gente lo tiene como un señor grande de peluquín canoso, de smoking. Sin embargo, Sinatra fue, yo siempre digo lo mismo, fue el primer Justin Bieber. Sinatra fue las chicas, las adolescentes, tenía su grupo de fanáticas, las Sinatratics, que lo perseguían por todos lados. Sinatra era la figura más importante de la música popular en el mundo. El hecho de que llegue a los 65 años no hace que su leyenda sea menor. Se lo esperaba como alguien que jamás podía venir a la Argentina. Claro. Y finalmente se da en un contexto inesperado, ¿no? Pero no se pensaba que un Sinatra con toda su magnitud podía llegar a venir a la Argentina en algún momento. Sí, un ídolo y un cantante de una voz y de una dicción. Siempre se valoró muchísimo la dicción de su inglés, ¿no? A la hora de cantar. Sí, y su manera de respirar. Él copió la manera de respirar de trombonistas. Entonces cantaba de una manera, más allá de tener una técnica espectacular, de una manera que otros cantantes no lo lograban. Eso era el diferencial, más allá de ir siempre. Tenía una onda increíble, ¿no? Siempre iba un microsegundo atrás del ritmo, entonces daba como una cosa medio dejada, como de desidia, pero que quedaba muy bien, como que nos hacía un favor cantando para nosotros, y eso se notaba todavía a los 65 años. Yo tengo una imagen de esa época, de los diarios de esa época, quizás mi recuerdo traicione esa imagen, de la cena del Sheraton como una especie de, una Argentina dorada, que había ido a esas cenas con mesas redondas y él caminando entre las mesas. A lo mejor estoy falseando ese recuerdo, digamos, me juega una mala pasada, pero fueron 3 shows, ¿no? En el Sheraton. 4 en el Sheraton. 4 en el Sheraton. ¿Quiénes fueron? Porque salía $1000 la entrada. Sí. Bueno, mucho invitado, la farándula del momento toda, desde Álvaro Alzogaray, políticos, militares, hasta... el presidente Viola fue. Sí, también. Todos Carlitos Balá, Tato Bores, Mirta Massa, Graciela Borges. Bueno, Graciela Borges se da algo muy particular, es que nosotros la contactamos para el libro y nos cuenta que la habían invitado porque Sinatra, después de los shows en el Sheraton, hacía en el piso 23, en su suite, hacía una reunión. Y la habían invitado y Graciela le dijo que no podía ir porque tenía un cumpleaños. No sabemos de quién podía ser como para rechazar una invitación de Sinatra, pero nos decía, no, yo ya lo conocía a Sinatra. Yo había ido en el 72 con Paul Newman a ver una película a la casa, o sea, Graciela, más allá de todo, por supuesto. Era muy jovencita en esa época, Graciela. Sí, bueno, ya tenía su
había pasado por Londres, por Estados Unidos, conocía mucho, ya lo conocía a Sinatra, pero toda la farándula y toda la política y el empresariado ya estaba en esos shows, más allá de que no se vendieron muchas entradas. Hubo había huecos. Por ejemplo, nos contaba Horacio Malvicino, que tocó antes de la orquesta de Sinatra, que les pedían que se quedaran a la orquesta y que los sentaban en primera fila, ahí cerca, para verlo, porque había mesas vacías y Sinatra no podía ver que hubiera mesas vacías. ¿Y en el Luna Park cómo funcionaron? ¿Hubo una Luna Park también? Sí, hubo 2 Luna Park. Claro. ¿Cuántas entradas se vendieron? ¿Ahí se llenó? Eso fue un lleno absoluto, fue un exitazo. ¿Eran más baratas ahí las entradas? Sí, muchísimo más baratas. Las más caras salían $140. Y nos contaba Palito, que le decía a Lecture que nunca había visto tantos tapados de piel en el Luna Park. Eso quiere decir que la gente que podía ir al Sheraton, pero no lo hacía por este pudor de que hablábamos antes, aprovechaba e iba al Luna Park. Podía ver a Frank Sinatra sin pasar por eso de que le saquen una foto o algo así. ¿Y qué edades tenía ese público que fue al Luna Park a verlo? No, había gente de todas las edades. Lógicamente era un artista que ya tenía unos años, así que digamos que predominaba el grupo de 40 para arriba, pero fue un hecho que trascendió generaciones. Nos encontramos ahora con gente que dice: mi papá me llevó y yo tenía 10 años. Era un momento en el que había que estar. Era un evento en el que había que estar. Claro, sí, casi como un hecho histórico, ¿no? Sí. Se percibía, había claridad de que eso estaba sucediendo. Exactamente. No es una lectura posterior la de la relevancia del hecho. Muy similar a lo que pasó con la primera llegada de los Stones a la Argentina. Era un momento de, más allá de que a uno le gusten o no los Stones, había que estar. Era un hecho histórico en lo artístico, en lo social, y bueno, Sinatra fue igual. Con la presencia y el aporte de Palito Ortega a este emprendimiento no hubiera alcanzado. La figura de Finkel fue clave porque tuvo una relación muy particular con Sinatra, ¿no? Sí. ¿Cómo se dio contanos cómo era y cómo se dio esa relación? Ricardo Finkel empieza a gestionar esta llegada en el 72, 73, porque se hace muy amigo de Edwin Bernstein, abogado, apoderado de Frank Sinatra. Ricardo Finkel, hijo de un director de la RCA, que es quien ficha a Palito Ortega en su momento, quien produce a Palito Ortega, tiene de ídolo a Frank Sinatra de toda la vida. Uno entra a sus redes sociales hoy y sigue teniendo fotos con Frank Sinatra. Entonces, a partir de eso, él empieza a gestionar, empieza a acercarse y nos cuenta algo muy divertido, que es que los amigos le dicen: ¿vos te crees que Frank Sinatra va a venir a la Argentina porque vos hagas eso? Y él le dice: no, yo creo que Sinatra no va a venir nunca a la Argentina, pero si viene va a ser conmigo. Y así fue. De hecho, en un momento peligró eso, porque cuando finalmente Sinatra decide venir a la Argentina, le aparecen 11 competidores más a Finkel. Productores de espectáculos musicales. Exactamente, Capalvo. Bueno, el que más cerca estuvo fue el dueño de Mau Mau, el famoso boliche de la época, José Lataliste. Estuvo muy cerca de contratarlo, una diferencia de $200.000, y finalmente Finkel, a partir de sus influencias, se queda con la producción. Uno se imagina que Sinatra, en ese mundo de hombres del mundo del espectáculo en Estados Unidos, con estas relaciones con el crimen organizado, era como una especie de masculinidad clásica del cine de Hollywood también. Sinatra le daba mucha importancia a la relación personal. ¿Funcionó para que Finkel le ganara a los otros competidores? ¿Funcionó ese vínculo en términos afectivos como para que se llevara adelante la empresa con Finkel? Sí, desde ya, más allá de lo económico, que más allá de ser un factor no era lo central, a Finkel lo conocían, era parte del círculo de confianza, le había dado su palabra. Por eso es que es tan importante para ellos y tan estresante para los dos socios, para Finkel y Palito, sobrellevar la catástrofe financiera, porque no le pueden fallar a Frank Sinatra. No pueden tirar atrás el contrato, no pueden salir mal las cosas. Habían dado su palabra y tenían que cumplirle. Por eso nosotros decimos que es una historia de lealtad el libro. Es una historia de lealtad de Sinatra con el pueblo argentino, de Sinatra con sus productores, de los productores con Sinatra. Es un juego de lealtades cruzadas. Y es una historia de la época, de la Argentina de esos años. Muchísimas gracias, realmente muy interesante. Muchas gracias a ti. Nos vamos ahora a nuestro móvil. Carla Ricciotti está con el canciller Faurí. Vamos a hablar de Venezuela. Hola, Carla. Hola, Luciana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.